El eco de las alarmas perforaba los corredores de mármol negro, mezclándose con el retumbar lejano de detonaciones que hacían temblar las estatuas milenarias de los ancestros de la reina. Aarón avanzaba a través del humo, con la vista borrosa por el sudor que le ardía en los ojos. Sus botas resonaban en los charcos de sangre azul que manchaban la alfombra real. Cada paso lo acercaba a la figura caída en el centro de la gran sala, la reina Sirena, la soberana que durante años había mantenido la galaxia en equilibrio entre la tiranía y la esperanza. Aarón nunca pensó encontrarla así, arrastrando su manto rasgado mientras tosía vida por la boca. Se arrodilló sin preocuparse del calor de la metralla que chisporroteaba a su alrededor. La reina levantó la cabeza, apenas lo suficiente para que sus ojos, un par de lagunas turquesa, lo atraparan. Humano. Aarón. Murmuró su nombre como si cada sílaba le costara el universo entero. Su mano temblorosa buscó la de él y la atrapó con una fuerza casi infantil, pero cargada de una autoridad que no necesitaba ejércitos para hacerse respetar. No digas nada, Alteza. Voy a sacarla de aquí, confíe en mí. La súplica de Aarón se quebró cuando sintió la sangre tibia de ella manchándole la muñeca. La respiración de Sirena era un silbido. Sus labios se curvaron en una mueca que alguna vez fue sonrisa. Un destello de la mujer imponente que había comandado flotas con un chasquido de dedos. Mis hijas. Las protegerás. Sus ojos parpadearon, buscando algo invisible en el techo destruido. No pueden gobernar solas. Tienen mi fuego, y mi maldición. Aarón sintió un nudo en la garganta. Afuera, un rugido de motores anunció que la muralla exterior había cedido. Tenía minutos, tal vez menos. Lo prometo, pero primero debemos. Cásate con ellas, interrumpió Sirena, apretando su mano hasta que sus uñas alienígenas le rasgaron la piel. Hazlas reinas. Dals tu fuerza humana. Eres lo último que tengo. Los ojos de Aarón se llenaron de rabia y de una ternura inexplicable. Iba a protestar, a suplicar por más tiempo para entender, para negar un destino que le sonaba absurdo. Pero las palabras murieron en su lengua cuando sintió el último temblor en la mano de la reina. Sirena expiró sin más, sus labios aún dibujando su orden final. El silencio fue roto por un estruendo que hizo temblar las columnas. Un trozo del techo se desplomó, esparciendo polvo de piedra estelar sobre sus hombros. Aarón bajó la cabeza, sintiendo la corona de la reina rodar hasta golpear su rodilla. La tomó, apenas consciente del frío metálico, y la sostuvo contra su pecho. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves, felinos, que se deslizaban sobre los mármoles manchados de sangre. Levantó la mirada y los vio, dos siluetas envueltas en capas de seda que aún relucían intactas a pesar del caos. Un par de ojos iguales a los de su madre lo observaban, cargados de algo más peligroso que la muerte, una promesa viva de poder y deseo. Aarón tragó saliva, sin soltar la corona ni la mano muerta de Sirena. Supo que su destino ya no le pertenecía. El trono sangriento acababa de elegirlo a él. El aire dentro del trono en ruinas estaba cargado de un silencio denso, casi eléctrico. Aarón permanecía de rodillas, con la corona apoyada en su muslo y la mano aún sujetando los dedos inertes de la reina Sirena. Frente a él, las dos figuras avanzaron sin prisa, como si el estruendo de la guerra que devoraba la ciudad flotante no pudiera tocarlas. La primera en detenerse a pocos pasos fue Liora. Su cabello, una cascada de fuego cobrizo, caía sobre una armadura ceremonial agrietada por la reciente batalla. En sus ojos danzaba una furia controlada, un brillo que desafiaba la muerte que acababa de tragarse a su madre. La segunda, Vespera, se movía como una sombra tras su hermana, sus labios finos apenas dibujaban una mueca de interés, pero en sus pupilas violetas flotaba un océano de secretos que helaba la sangre. Así que eres tú, murmuró Liora, inclinándose lo suficiente para que Aarón sintiera su aliento cargado de azufre y perfume real. El humano que hizo sangrar a mi madre por última vez y que sostuvo su corona como si perteneciera a su linaje. No fue mi intención, comenzó Aarón, pero Vespera alzó un dedo, exigiendo silencio. Ella eligió tus manos, interrumpió la hermana menor, su voz baja vibrando como un murmullo hipnótico que arañaba la nuca. Ahora, sus hijas elegimos tu carne. Liora soltó una risa corta, un relámpago en su rostro implacable. Se arrodilló frente a él, con una rodilla sobre los restos de la capa real, y hundió su mano en el cabello revuelto de Aarón, obligándolo a mirarla directo a los ojos. Si vas a gobernar este imperio con nosotras, primero demostrarás que puedes soportar nuestro fuego. Aarón sintió como sus palabras encendían algo que había estado dormido en lo más profundo de su pecho desde la primera vez que pisó suelo alienígena.
Su respiración se volvió pesada cuando Vespera se deslizó a su espalda, sus manos frías presionando su nuca, bajando con una lentitud deliberada por su espalda hasta enredarse en su cinturón de combate. Eres nuestro esposo ahora. No hay regreso para ti, Aarón. La voz de Vespera era apenas un soplo junto a su oído, pero cada sílaba era un ancla que lo ataba a un destino imposible de huir. Aarón quiso apartarlas, decir que la guerra aún rugía tras esas paredes, que las tropas rebeldes pronto atravesarían lo poco que quedaba en pie. Pero el peso de sus miradas, la cercanía de sus cuerpos marcados por la sangre real, lo redujeron al silencio. Liora se inclinó más, rozando sus labios con los de él, sin besarlo del todo, apenas rozando su aliento. Prométenos que nadie nos arrancará de tu lado. Prométenos que harás arder cada mundo que nos niegue. Sus palabras se mezclaron con un temblor de la estructura, un estruendo de explosión que hizo caer fragmentos de columnas a pocos metros. Ninguno de los tres se movió. Aarón cerró los ojos un instante, hundiendo sus dedos en la espalda de Liora mientras sentía a Vespera morder suavemente su cuello, reclamándolo sin pudor ni permiso. Lo prometo, susurró finalmente, apenas audible entre el rugir de otra detonación cercana. En ese instante, la risa grave de Liora y el suspiro helado de Vespera se unieron en su oído como un juramento sellado entre ruinas. No había reinos por reconstruir aún, no había planes ni ejércitos a sus órdenes. Pero bajo aquel techo destrozado, Aarón entendió que el verdadero trono lo habitaban esas dos hijas de la noche y el fuego, y que él mismo ardía ahora como la llama que ellas habían decidido avivar para toda la galaxia. La puerta principal del trono tembló de nuevo, a punto de rendirse ante la horda enemiga. Las gemelas se incorporaron a la vez, Liora con un brillo feroz en los labios, Vespera acariciándole el mentón manchado de sudor. Ven, esposo. Ahora comenzamos a escribir la historia que temerán recitar. Y Aarón, coronado por un destino que ya no era suyo, la siguió hacia la guerra y la promesa de una unión que ningún imperio podría quebrar. La nave que habían tomado para escapar era un relicario flotante, una cápsula de transporte diplomático que alguna vez sirvió para paseos ceremoniales y banquetes de embajadores bajo cielos artificiales. Ahora, con el fuselaje resquebrajado por impactos de plasma y con motores que gemían como bestias moribundas, se convertía en su única salvación entre los restos de la capital destruida. Aarón piloteaba con las manos firmes sobre los controles, las venas del cuello hinchadas mientras maniobraba entre los escombros de acorazados derribados y torres orbitales que caían como gigantes de hierro fundido. Cada sacudida hacía temblar la cabina, iluminada intermitentemente por luces de alerta rojas que parpadeaban como faros de muerte. Detrás de él, Liora, apenas vendada, respiraba agitada sobre un asiento improvisado. El vendaje improvisado que Aarón le había colocado a toda prisa estaba empapado de sangre púrpura. Aún así, sus ojos permanecían fijos en la pantalla de radar, sus manos crispadas en los reposabrazos mientras cada impacto sacudía su cuerpo herido. Vespera se arrodillaba junto a ella, la palma sobre la herida caliente, murmurando palabras en la lengua de su linaje, canalizando una energía que Aarón sentía recorrer la nave entera como una corriente viva. Era como si sus susurros cerraran grietas en el metal y a la vez tejieran piel nueva bajo la carne rasgada de Liora. No puedes hacer esto sola, Vespera. Te agotarás, rugió Aarón sin apartar la vista de la trayectoria orbital. Si ella muere, todo muere contigo, replicó Vespera, su voz más fría que el vacío estelar que empezaba a engullirlos. No interrumpas. Solo pilota. Aarón apretó la mandíbula, sintiendo una gota de sudor recorrerle la espalda bajo la armadura reforzada. Cada impulso de los motores fallidos era una blasfemia mecánica. En la distancia, un crucero rebelde cambió de rumbo para interceptarlos. Su radar parpadeó con advertencias rojas, misiles. Liora abrió los ojos, temblorosos pero llenos de esa fiereza que parecía arder más fuerte cuanto más cercana estaba la muerte. Déjame los controles, Aarón. Tu puntería no iguala a la mía. No estás en condiciones de moverte, replicó él, forzando la nave a girar entre fragmentos de satélites pulverizados. Un misil explotó a su babor, reventando parte de la cubierta y dejando a la nave dando un trompo caótico. Vespera se levantó sin apartar su mano de la herida de su hermana. Se colocó junto a Aarón, clavándole los ojos como agujas de obsidiana. Su brazo helado tocó su frente, y un segundo después, Aarón sintió como su visión se expandía, como si pudiera ver cada trayectoria, cada cálculo de colisión, cada resquicio en la nube de basura espacial. Ahora pilota como uno de los nuestros, dijo ella con una sonrisa cruel. Liora soltó una carcajada débil que se convirtió en un gemido de dolor. Aarón gruñó, giró la palanca y sintió el vértigo de un salto gravitatorio improvisado.
La nave atravesó un campo de asteroides recién formados por la explosión de un puerto de carga orbital. Cada roca que rozaba el escudo hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Cuando salieron del otro lado, el crucero rebelde había quedado atrás, incapaz de seguirlos a través del caos de fragmentos. El silencio se apoderó de la cabina, roto solo por el jadeo entrecortado de Liora y el murmullo sibilante de Vespera que continuaba sanándola con toques apenas visibles de luz blanca. Aarón soltó la palanca de mando, notando por primera vez la sangre seca en sus propios nudillos. Sus ojos buscaron el reflejo de las dos hermanas en la cúpula frontal. Liora, pálida pero desafiante. Vespera, inmutable como una estatua de hielo vivo. Sabía que la paz era un espejismo. Las patrullas enemigas rastrearían su rastro de calor. Las heridas de Liora tardarían horas en cerrar del todo. Y la nave apenas resistiría a otro enfrentamiento. Aún así, por primera vez desde que sostuvo el cuerpo moribundo de Sirena, sintió un atisbo de certeza entre la destrucción. Lo miró todo, la corona que descansaba atada a su cinturón, el brillo salvaje en la mirada de sus reinas, la negrura infinita punteada de soles lejanos más allá del cristal agrietado. No volveremos a huir, pensó, con una calma que le quemaba por dentro. No volveré a huir de nada. Vespera, leyendo su mente como un susurro telepático, se inclinó para rozar su oído con un aliento helado. Descansa, esposo. Cuando lleguemos a nuestro refugio, harás más que pilotar. Serás nuestro acero y nuestro fuego. Y entre la oscuridad del cosmos y la respiración errática de Liora, Aarón se permitió cerrar los ojos un segundo, sintiendo que en ese instante se forjaba no solo un imperio nuevo, sino algo más íntimo, más indestructible que cualquier reino de piedra y metal, un pacto de carne, sangre y estrellas. La nave, herida y extenuada, se mantuvo flotando en la órbita de un planeta sin nombre, uno de esos mundos abandonados por la colonización cuando la guerra devoró rutas comerciales y caravanas de suministros. Sus anillos de polvo y rocas creaban una muralla natural que los mantendría ocultos un tiempo precioso. Aarón descendió tambaleante por el pasillo estrecho que separaba la cabina del compartimento de carga. Sentía cada músculo de su cuerpo endurecido por horas de tensión, cada golpe de su corazón aún vibrando en la punta de sus dedos. La puerta se abrió con un gemido hidráulico y lo recibió el calor de un refugio improvisado, mantas reales, cojines de ceremonia, restos de tapices usados ahora como camillas improvisadas. Liora estaba recostada sobre un lecho hecho de capas de seda real y piezas de blindaje rotas, su torso vendado pero descubierto en parte, dejando ver la piel de un brillo casi metálico donde Vespera había concentrado su poder para cerrar la carne desgarrada. Sus ojos, sin embargo, estaban despiertos, vivos de un modo peligroso, iluminados por el resplandor rojizo que filtraba la grieta de un faro de emergencia. Vespera estaba sentada a su lado, su cabello oscuro peinado hacia atrás, el sudor perlando su frente. Cuando Aarón entró, ella giró el rostro lentamente y una sonrisa suave, casi humana, curvó sus labios. Has hecho lo que ningún príncipe ni general se atrevió, volaste por un campo de asteroides con nosotras en la tripa de una nave moribunda. Ahora mereces más que un trono vacío. Aarón se arrodilló frente a Liora. Ella extendió la mano y lo obligó a inclinarse hasta quedar nariz con nariz. Su voz era un rugido ronco. Podrías habernos abandonado, podrías haber entregado la corona y huido para salvar tu miserable piel. Pero no lo hiciste, humano. Por eso vas a poseernos como poseerías un imperio. Esta noche, aquí. Él tragó saliva, sintiendo como cada palabra de Liora reventaba la tensión acumulada en su columna vertebral. Miró a Vespera, que ya se había puesto de pie, deslizándose a su espalda, enterrando sus dedos fríos en sus hombros, masajeando lentamente como si destrabara un resorte interno que sostenía su cordura. No hubo ceremonia. No hubo discursos. Solo el leve zumbido de la nave ajustando su órbita mientras la respiración de Liora se volvía una corriente de lava bajo las manos temblorosas de Aarón. Vespera, tras él, deslizó sus labios por la curva de su cuello, delineando cada pulsación, dejando atrás rastros de calor que helaban y quemaban a la vez. Liora lo arrastró sobre sí, empapando sus manos en la sangre seca de su propio vendaje, acariciando su mandíbula como si moldeara un guerrero con arcilla viva. Vespera, en un susurro que le hizo temblar la nuca, ordenó: cierra los ojos y deja de ser soldado. Ahora eres nuestro rey. En la penumbra saturada de respiraciones, gemidos entrecortados y el leve crujir de la estructura maltrecha, Aarón sintió que cada frontera dentro de él se derrumbaba. La muerte de Sirena, la corona que lo había marcado sin permiso, las promesas de fuego y hielo, todo se disolvía en el roce de dos cuerpos alienígenas que lo reclamaban sin miedo.
Cada beso de Liora era una chispa que se encendía en su pecho, cada caricia de Vespera era una corriente eléctrica que se enroscaba en su espina dorsal. A veces Liora gemía su nombre, otras Vespera reía con un murmullo casi infantil mientras mordía su oreja. Entre sus manos, Aarón ya no era el piloto ni el humano extranjero. Era una chispa de imperio vivo que vibraba en cada gota de sudor compartida. Cuando la nave tembló por un leve impacto de escombros en su casco, nadie dentro pareció notarlo. Lo único real era el fuego que se avivaba entre la seda arrugada, la sangre tibia y los jadeos que reventaban el silencio muerto de un mundo sin nombre. Al final, Liora se arqueó contra su pecho, arañándolo con una risa salvaje que desafiaba la muerte que aún respiraba a las puertas de su escondite. Vespera lo abrazó por la espalda, mordiendo suavemente su hombro, como marcándolo con una corona invisible que nada ni nadie podría arrebatarle jamás. Y mientras la noche se tragaba sus voces, Aarón entendió por primera vez el peso real de las palabras de Sirena. El imperio no era piedra ni corona, era este pacto de carne y aliento, indestructible incluso ante el universo en ruinas que aguardaba para probar su furia. El primer rayo de luz de la estrella roja, filtrándose a través de los anillos polvorientos del planeta sin nombre, encontró la nave suspendida como un animal dormido, respirando apenas entre chirridos y chasquidos metálicos. Dentro, el calor de los cuerpos todavía impregnaba el aire. Aarón se despertó sintiendo cada músculo agotado pero vivo de una forma brutalmente nueva. A su lado, Liora dormía con el ceño fruncido, una mano sobre su vientre vendado, la otra aún sobre su pecho como recordatorio de que, incluso soñando, seguía siendo dueña de su destino. Vespera, en cambio, no dormía. De pie, a pocos metros, ajustaba su armadura ceremonial, revisando una y otra vez las grietas del metal como si el más mínimo defecto pudiera significar la caída de su recién forjado imperio. Aarón se incorporó, cubierto apenas por un manto real desgarrado, y caminó hacia ella. El crujido de sus pasos la hizo girar la cabeza. Su mirada, que tantas veces había congelado a embajadores y traidores por igual, ahora lo envolvió como una lengua de agua helada y sedosa. No hay tiempo para dormir más, murmuró sin apartar los ojos de su coraza. Los escáneres orbitales detectaron rastreadores magnéticos en la cola de nuestra nave. Vendrán por nosotros. Esta vez no huiremos, replicó Aarón, sintiendo en su garganta la dureza de una orden que ya no temblaba. Vespera se giró del todo y, con manos suaves, le colocó sobre el pecho una coraza negra, grabada con símbolos de linaje real. Al ajustarla, rozó sus costillas, recordándole a cada segundo que ya no era solo humano, era su escudo viviente, su puño de carne. Cuando Liora despertó, lo hizo rugiendo como un felino que olfatea la batalla antes que el resto de la manada. Se levantó sin importarle el vendaje húmedo, escupió un hilo de sangre vieja al suelo, con un manotazo, apartó un contenedor de suministros que bloqueaba el armario de armas de emergencia. Los tres se armaron en silencio. Aarón revisó una espada de filo lumínico y la giró sobre su palma, sintiendo su vibración como una prolongación de su propia furia. Liora se ató un par de cuchillas curvas a sus caderas, sus dedos acariciando el metal con un placer tan íntimo como el que le regaló la noche anterior. Vespera revisaba cargadores de plasma, pero cada tanto levantaba la vista para observarlos a ambos, como asegurándose de que aún respiraran sincronizados con su causa. El radar emitió un pitido breve. No necesitaban palabras. La horda venía, serpenteando entre los anillos del planeta, deslizándose en formaciones de cazas de asalto, transportes blindados y drones de rastreo como enjambres vivos. Liora se giró hacia Aarón, con una sonrisa feroz que partía su rostro hermoso en dos mitades igualmente letales. Hoy gritaremos nuestros nombres en la garganta del enemigo. Hoy verán qué significa tocar a las hijas de Sirena. Hoy sabrán quién es su rey. Aarón asintió, cerrando el visor de su casco improvisado. Sus ojos, reflejados en el cristal roto de una pantalla, eran brasas. La compuerta de carga se abrió, soltando un chorro de aire presurizado que hizo vibrar toda la estructura. Afuera, la gravedad débil del planeta y el campo de asteroides ofrecían el escenario perfecto para un derramamiento de sangre sin testigos. Aarón saltó primero, sintiendo el tirón de su exotraje impulsándolo hacia la roca flotante más cercana. Al aterrizar, su espada encendida se clavó en el cráneo metálico de un dron explorador, partiendo su núcleo como si fuera de mantequilla caliente. Detrás de él, Liora cayó en cuatro patas sobre la superficie rugosa de un asteroide, giró sobre su propio eje y desgarró dos soldados enemigos que intentaron rodearla, salpicando la neblina rojiza de fragmentos orgánicos y chispas. Vespera se dejó caer como un cometa silencioso, suspendida en la nada, apuntando con ambas manos.
Desde sus palmas estallaron lanzas de energía oscura que atravesaron la formación de casas, explotando cabinas enteras y haciendo girar cuerpos sin vida en una danza macabra bajo la luz de la estrella distante. El enemigo pronto entendió que el lugar que eligieron para emboscarlos era una trampa al revés. En cada roca flotante había un Aarón que surgía entre polvo estelar y los desmembraba sin piedad, una Liora que reía entre chorros de sangre, una Vespera que extendía sus manos como garras de un fantasma invencible. En medio del rugido de motores que morían, explosiones contenidas y gritos ahogados en la radio enemiga, Aarón sintió algo crecer dentro de su pecho. No era miedo, no era rabia. Era certeza. Cada vida que arrebataba era una muralla más alta para proteger a sus reinas. Cada gota de sudor y cada golpe que resistía era un ladrillo nuevo para su imperio de carne y acero. Cuando el último dron estalló en una nube de fuego verde, Aarón, cubierto de fluidos alienígenas y respirando como un animal salvaje, levantó la espada luminosa hacia la nave que flotaba detrás de él. Sobre el casco aún humeante, Liora y Vespera lo miraban, erguidas, heridas pero triunfantes, bañadas en restos de sus enemigos. No había celebración ni palabras dulces. Solo miradas ardientes que prometían que el universo entero se doblegaría o ardería bajo su reinado recién nacido. Y, por primera vez, Aarón se permitió rugir su victoria al cosmos, sin miedo de que lo escuchara cada estrella de la galaxia. El primer rayo de luz de la estrella roja, filtrándose a través de los anillos polvorientos del planeta sin nombre, encontró la nave suspendida como un animal dormido, respirando apenas entre chirridos y chasquidos metálicos. Dentro, el calor de los cuerpos todavía impregnaba el aire. Aarón se despertó sintiendo cada músculo agotado pero vivo de una forma brutalmente nueva. A su lado, Liora dormía con el ceño fruncido, una mano sobre su vientre vendado, la otra aún sobre su pecho como recordatorio de que, incluso soñando, seguía siendo dueña de su destino. Vespera, en cambio, no dormía. De pie, a pocos metros, ajustaba su armadura ceremonial, revisando una y otra vez las grietas del metal como si el más mínimo defecto pudiera significar la caída de su recién forjado imperio. Aarón se incorporó, cubierto apenas por un manto real desgarrado, y caminó hacia ella. El crujido de sus pasos la hizo girar la cabeza. Su mirada, que tantas veces había congelado a embajadores y traidores por igual, ahora lo envolvió como una lengua de agua helada y sedosa. No hay tiempo para dormir más, murmuró sin apartar los ojos de su coraza. Los escáneres orbitales detectaron rastreadores magnéticos en la cola de nuestra nave. Vendrán por nosotros. Esta vez no huiremos, replicó Aarón, sintiendo en su garganta la dureza de una orden que ya no temblaba. Vespera se giró del todo y, con manos suaves, le colocó sobre el pecho una coraza negra, grabada con símbolos de linaje real. Al ajustarla, rozó sus costillas, recordándole a cada segundo que ya no era solo humano, era su escudo viviente, su puño de carne. Cuando Liora despertó, lo hizo rugiendo como un felino que olfatea la batalla antes que el resto de la manada. Se levantó sin importarle el vendaje húmedo, escupió un hilo de sangre vieja al suelo, con un manotazo, apartó un contenedor de suministros que bloqueaba el armario de armas de emergencia. Los tres se armaron en silencio. Aarón revisó una espada de filo lumínico y la giró sobre su palma, sintiendo su vibración como una prolongación de su propia furia. Liora se ató un par de cuchillas curvas a sus caderas, sus dedos acariciando el metal con un placer tan íntimo como el que le regaló la noche anterior. Vespera revisaba cargadores de plasma, pero cada tanto levantaba la vista para observarlos a ambos, como asegurándose de que aún respiraran sincronizados con su causa. El radar emitió un pitido breve. No necesitaban palabras. La horda venía, serpenteando entre los anillos del planeta, deslizándose en formaciones de casas de asalto, transportes blindados y drones de rastreo como enjambres vivos. Liora se giró hacia Aarón, con una sonrisa feroz que partía su rostro hermoso en dos mitades igualmente letales. Hoy gritaremos nuestros nombres en la garganta del enemigo. Hoy verán qué significa tocar a las hijas de Sirena. Hoy sabrán quién es su rey. Aarón asintió, cerrando el visor de su casco improvisado. Sus ojos, reflejados en el cristal roto de una pantalla, eran brasas. La compuerta de carga se abrió, soltando un chorro de aire presurizado que hizo vibrar toda la estructura. Afuera, la gravedad débil del planeta y el campo de asteroides ofrecían el escenario perfecto para un derramamiento de sangre sin testigos. Aarón saltó primero, sintiendo el tirón de su exotraje impulsándolo hacia la roca flotante más cercana. Al aterrizar, su espada encendida se clavó en el cráneo metálico de un dron explorador, partiendo su núcleo como si fuera de mantequilla caliente. Detrás de él, Liora cayó en cuatro patas sobre la superficie rugosa de un asteroide,
giró sobre su propio eje y desgarró 2 soldados enemigos que intentaron rodearla, salpicando la neblina rojiza de fragmentos orgánicos y chispas. Vespera se dejó caer como un cometa silencioso, suspendida en la nada, apuntando con ambas manos. Desde sus palmas estallaron lanzas de energía oscura que atravesaron la formación de casas, explotando cabinas enteras y haciendo girar cuerpos sin vida en una danza macabra bajo la luz de la estrella distante. El enemigo pronto entendió que el lugar que eligieron para emboscarlos era una trampa al revés. En cada roca flotante había un Aarón que surgía entre polvo estelar y los desmembraba sin piedad, una Liora que reía entre chorros de sangre, una Vespera que extendía sus manos como garras de un fantasma invencible. En medio del rugido de motores que morían, explosiones contenidas y gritos ahogados en la radio enemiga, Aarón sintió algo crecer dentro de su pecho. No era miedo, no era rabia. Era certeza. Cada vida que arrebataba era una muralla más alta para proteger a sus reinas. Cada gota de sudor y cada golpe que resistía era un ladrillo nuevo para su imperio de carne y acero. Cuando el último dron estalló en una nube de fuego verde, Aarón, cubierto de fluidos alienígenas y respirando como un animal salvaje, levantó la espada luminosa hacia la nave que flotaba detrás de él. Sobre el casco aún humeante, Liora y Vespera lo miraban, erguidas, heridas pero triunfantes, bañadas en restos de sus enemigos. No había celebración ni palabras dulces. Solo miradas ardientes que prometían que el universo entero se doblegaría o ardería bajo su reinado recién nacido. Y, por primera vez, Aarón se permitió rugir su victoria al cosmos, sin miedo de que lo escuchara cada estrella de la galaxia. Sobre la superficie agrietada del planeta sin nombre, el humo de la batalla se disolvía lentamente, mezclándose con la luz rojiza que filtraba la atmósfera en remolinos de polvo brillante. Entre asteroides destrozados y blindajes retorcidos, Aarón caminaba con pasos firmes, arrastrando la espada luminosa sobre el suelo rocoso mientras su respiración pesada marcaba un ritmo nuevo, casi ceremonial. Detrás de él, Liora se sostenía de pie con el cabello suelto y pegado a su frente ensangrentada, las cuchillas curvadas aún goteando fragmentos de metal fundido y la sonrisa feroz apenas quebrada por un par de cortes frescos que la hacían parecer aún más invencible. Vespera, unos pasos a su izquierda, recogía con manos desnudas los núcleos energéticos de los drones enemigos caídos, almacenándolos uno a uno en una bolsa improvisada hecha de la bandera rasgada de un general rebelde. Un viento seco se alzó entre ellos, trayendo consigo el silencio definitivo de una victoria que no sabían saborear aún. Liora se giró hacia Aarón, sus ojos, encendidos como brasas vivas, lo midieron de arriba abajo. Caminó hacia él, se detuvo a un susurro de distancia, respiró su mismo aire cargado de sudor, sangre y triunfo. No quiero un palacio, le dijo, su voz era roca y canto a la vez. No quiero un trono ni joyas. Quiero esto. Quiero tu espalda protegiéndome, tu voz gritando mi nombre cuando tiemble la tierra. Quiero seguir oliendo a guerra y saber que existes para recordarme quién soy. Aarón soltó la espada, la dejó caer junto a sus pies con un sonido que resonó como una campana rota entre los restos de la batalla. La miró sin armadura, sin mentiras. Colocó una mano en su nuca, atrayéndola hacia él, rozó su frente con la de ella. Lo tendrás. Hoy. Mañana. Hasta que este universo se rompa o se rinda. Vespera, que hasta entonces había guardado un silencio casi ritual, se acercó a ellos, sosteniendo la bolsa de núcleos como una ofrenda improvisada. Su mirada, siempre fría y distante, se derritió en un brillo líquido cuando posó una mano en la mejilla de Aarón y otra en la de Liora. Que este campo de huesos y polvo sea nuestro altar. Que cada mundo que recuerde este día sepa que aquí nació algo que nadie puede matar. Se formó un círculo íntimo entre los tres, una alianza sellada con carne, sudor y promesas que vibraban en la piel más que en los labios. Entre cuerpos cubiertos de cicatrices frescas y respiraciones entrecortadas, Aarón sintió que la corona de sirena, aquella que cargó como una condena, se había fundido con su carne, invisible pero tan real como la sangre que aún palpitaba en sus venas. Los pocos rebeldes que sobrevivieron se arrodillaron uno a uno ante ellos, aterrorizados primero, luego fascinados, rendidos ante la visión de un rey que peleaba bañado en fluidos de sus enemigos, de dos reinas que se abrazaban a su hombre como se abrazaban a la vida misma. No hubo discurso. No hubo rendición firmada. Solo la certeza silenciosa de que resistir era inútil. Con un gesto de la mano, Aarón les indicó que bajaran sus armas y las arrojaran al fuego improvisado que ardía junto a los restos de una nave caída. Aquella hoguera iluminó los rostros curtidos de soldados enemigos, que ahora veían en sus ojos no un conquistador, sino un monstruo vestido de humano que había nacido del amor de dos hijas de emperatriz. Cuando el último fusil se consumió, Liora se echó a reír,
una carcajada pura, de victoria y hambre de futuro. Vespera la siguió, una risa que por primera vez sonó humana, musical, contagiosa. Aarón, de pie entre ellas, sintió la risa subirle desde el pecho hasta los labios como un trueno liberado. Esa noche, bajo un cielo que ardía con meteoros y ceniza flotante, construyeron un campamento improvisado sobre los restos de su propio campo de batalla. No hubo paredes de mármol ni suelos dorados, solo la roca caliente del planeta y las mantas manchadas de guerra convertidas en lecho compartido. Mientras Liora se acurrucaba a su lado, medio dormida y aún sonriendo, y Vespera se enroscaba contra su espalda murmurando planes de mundos por conquistar, Aarón entendió que el imperio que había nacido para gobernar no se mediría en coronas ni palacios. Sería un reino tejido con sus cuerpos, sus promesas y la certeza inquebrantable de que, mientras respiraran juntos, ninguna rebelión, ningún traidor, ningún enemigo tendría la última palabra. Bajo el primer amanecer limpio tras la tormenta, Aarón cerró los ojos, sintiendo el peso suave de sus reinas sobre su pecho, y se permitió soñar, por fin, con un futuro donde la paz, la lucha y el amor serían la misma cosa. Y supo, sin una pizca de duda, que habían nacido para ganarlo todo, comenzando por ellos mismos. Y así, mientras el sol rojo subía, su imperio respiró por primera vez. Vivo, ardiente y feliz.